Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo directo. Y hoy vamos a estar con Javier Pellicer. Él es escritor de novelas históricas y nos va a hablar sobre su última novela, Lerna, el legado del Minotauro. Así que en cuanto esté por aquí, comenzaremos este directo. Mira, ya está aquí. A ver. Vamos a esperar un poquito. A ver. Pongamos en órbita. Ahí está. Ah, ya. Hola, ¿qué Muy, tal? Buenas, muy Javier, ¿qué buenas, ¿qué tal? tal, Javier? Yo soy Bien, Alicia. encantado de estar con vosotros. Charlar un Ya, ya. poquito sobre literatura. Encantado. Encantado. Como te decía, él es Julio y yo soy Alicia. Y antes de empezar, te quiero dar un mensaje que va para ti. A ver, Hay, sí, hay un muy buen amigo tuyo que te da saludos y recuerdos. me- me- Eh, creo que imagino quién es. Hugo Palacios, que hoy no puede verte por las clases. Sí, Entonces me ha sí, dicho sí. que parte de él, pues Teo mucho. y yo somos amigos desde hace un montón de tiempo. La verdad es que es una persona magnífica y, bueno, he aprendido un montón de él también. Aunque yo no he asistido a sus clases ni nada, pero he aprendido muchísimo de él porque es un escritor de estos de raza. Sí, verdad. Bueno, a mí me gustan muchísimo sus clases y vamos, ahora mismo estoy encantada con él, vamos, estoy aprendiendo muchísimo. Sí, Y, se aprende mucho con él, es verdad que sí. y bueno, ¿qué podemos decir? No, pero es Eh, que es verdad. claro. Encantada de conocerte y bueno, pues cuando queráis los dos, empezamos. Yo estoy a vuestra Vale, disposición. vale, Venga. bueno, en principio, muchas gracias, Javier, por esta oportunidad que nos da de conocerte un poquillo. Y bueno, pues, ¿cómo empieza en el mundo de la literatura? Yo empecé, siempre cuento lo mismo porque es que es la pura verdad. A mí me descubrió la literatura. Yo he sido lector toda la vida, he sido lector desde pequeño, leyendo cómics, leyendo novelas, leyendo de todo. Pero descubrí la literatura relativamente tarde, porque la mayoría de escritores empiezan a escribir, no sé, un poco después de la adolescencia, no sé, tienes esas inquietudes, las quieres transmitir a través de la escritura, pero yo empecé un poquito más tarde, yo empecé pasado los 20 años ya, porque cayó entre mis manos una novela que también tendría que haber leído mucho tiempo antes, pero no leí por circunstancias, que fue El Señor de los Anillos. Yo creo que Tolkien nos ha creado un montón de autores con su influencia y uno de ellos fui yo. Una vez terminé de leer El Señor de los Anillos, dije, yo quiero hacer algo parecido, quiero crear algo así. Evidentemente es imposible llegar al nivel de Tolkien y además cada uno tenemos nuestro propio estilo, pero fue la semilla de cómo inicié yo mi carrera literaria, si se puede llamar carrera. Sí, acerca de eso te quería preguntar una cosilla que me ha gustado mucho, que es que tú no empezaste escribiendo novelas, ¿no? Bueno, yo empecé escribiendo relatos, sobre todo, principalmente relatos, pero la verdad es que lo primero que escribí fue una novela, fue una trilogía. Ya directamente me lancé al ruedo con una trilogía, ni más ni menos, que la tengo encuadernada por aquí, escondida en casa, pero la tengo encuadernada para darme cuenta de lo malo que era en aquel momento. Para tener sí, no, es verdad, es una novela infumable. Está horriblemente mal escrita, pero estamos hablando de hace más de 15 años. Y Claro. claro, el que tengas una novela tan mal escrita, una primera novela tan mal escrita, que ni siquiera publiqué, se quedó en casa y luego yo la encuaderné por mi cuenta, que tengas una novela tan mal escrita y lo veas ahora, te da un punto de partida y dices, ostras, he mejorado muchísimo, ha valido a la pena todo el camino, todos los esfuerzos. Creo que te Claro. da no sé, una reflexión del pasado que te ayuda a mejorar en el presente. Sino esa evolución que siempre hay, ¿no? Sí, sí. Es bueno. Es que el autor que no evoluciona, que siempre se queda estancado en lo mismo y que no mejora, algún fallo está cometiendo, evidentemente. Porque esto es como todo, es práctica. Cualquier oficio es práctica. Claro. Es muy importante tener ya algo que tú veas, digas tú, esto es muy malo, pero bueno, es el inicio, uno tiene su cariño, ¿no? Esas cosas que son tan malas, ¿no? Sí, 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 no. Mira, Obviamente esa historia nunca la voy a volver ni siquiera a reescribir porque está lleno de topicazos es un desastre. Pero es eso, es lo que digo, es el punto de partida y le tienes ese cariño. Normal. y Javier, yo por lo que he estado viendo, tú te dedicas mucho al tema de, corrígeme si que me equivoco, porque es lo que yo he visto,
Tú, la primera novela es El Lince, ¿verdad? Y el espíritu del lince, sí. El espíritu del lince. Tú tocas mucho lo que es, ¿cómo diría yo? La época de Roma, de Grecia, ¿no? ¿O no? Y empezamos ahí. Empecé y a mí me apasionaban las novelas de romanos por ejemplo, una novela que me gustaba mucho era Aníbal de Gisbert Aefs, que me parecía un autorazo impresionante y retrataba a Aníbal de una manera que no se había retratado hasta ese momento. Y me encantaban las novelas de romanos, me encantaba todo tipo de novelas, no solo histórica, me encantaba la ciencia ficción, me encanta la fantasía, me encanta todo tipo de géneros y también los he escrito todos. Pero yo había escrito un montón de novelas antes, previamente, que nunca surgieron porque no se dio la situación, porque yo no era suficientemente maduro como escritor y porque tampoco quizá no llegaran al lugar donde debían de llegar. Pero yo había escrito ciencia ficción, había escrito sobre todo fantasía épica, siguiendo los pasos de Tolkien, como hemos comentado, pero llegó un momento en que necesitaba un reto nuevo. Y yo había leído muchísima novela histórica, pero nunca había escrito nada histórico. Y fue ahí como cuando empecé a buscar un momento de la historia que pudiera ser interesante y me acordé precisamente de la Segunda Guerra Púnica, de toda la historia que había detrás de la llegada de Aníbal y de su familia a la península ibérica, cómo estableció allí su punto de partida para luego enfrentarse con Roma. Y me di cuenta de que no había ningún autor, o por lo menos yo no tenía noticia de ningún autor que había retratado toda aquella situación desde el punto de vista de la gente que estaba aquí conviviendo, de los nativos, la gente que se encontró con que de repente tenían un general cartaginés en sus tierras que quería apoderarse con todo. Y me planteé escribir esa novela, me planteé escribir esa historia de la cultura íbera, de la civilización íbera y de ver cómo se enfrentaron a ese momento en el que de repente se convirtieron en el punto más importante de la historia del Mediterráneo, que era el mundo que se conocía en aquel momento. Y la escribí El espíritu del lince. A las editoriales le gustó bastante y la publicamos y tuvo un éxito bastante razonable, sin ser un superventas, pero un éxito bastante razonable. Y me consiguió dar lo que no me habían dado otras novelas, que fue una primera publicación en novela larga. Y Javier, ¿cómo trabajaste tú el tema sobre todo lo que es, a ver, que no me sale, el estudio de la documentación? Bueno, ¿Cómo lo dices? es complicadísimo, sobre todo con la primera novela, porque todavía no tienes las mecánicas que tiene luego, que te da la práctica, evidentemente. No sabes qué puertas tienes que llamar, no sabes dónde tienes que buscar. Preguntas a otros compañeros que ya han escrito un poco de novela histórica, te dicen, pues ve aquí, ve allá, busca en tal página web, porque afortunadamente tenemos internet, que eso hace 20 años el novelista histórico no tenía internet y tenía que ir a bibliotecas, a buscar a historiadores, a universidades. Ahora tenemos la suerte de que la mayoría de trabajos académicos de buen nivel, no estamos hablando de la Wikipedia, estamos hablando de trabajos académicos importantes, están a disposición de nosotros en internet. Entonces, eso facilitó mucho las cosas, pero aún así fue muy complicado, porque yo tenía que encontrar la información adecuada y además desechar la que no era adecuada. Y había teorías encontradas, fue complicadísimo, pero bueno, fue como todo en mi carrera, ha sido todo autodidacta. O sea, he ido aprendiendo a base de palos y a base de tropiezos y a base de aciertos también, evidentemente. Claro, claro. Bueno, centrándonos ahora en tu nueva novela, Lerna, ¿no? ¿Cómo surgió? Hemos hablado un poco de los comienzos, del inicio, en este caso pues fue la época romana. Lerna, ¿qué nos puedes contar de ella? ¿Cómo surgió la idea y dónde se centra? Sí, Lerna, en cierto modo, puede ser que sea mi novela más especial y más personal hasta el momento, porque precisamente hunde sus raíces en mis inicios como escritor y también tiene mucho que ver con Tolkien y con El Señor de los Anillos, porque Tolkien me descubrió lo que es la semilla de esta novela, que es la mitología, sobre todo en el norte de Europa. Porque, no sé, la gente que conoce el trabajo de Tolkien sabe que Tolkien se basó, entre otras muchas cosas, pero sobre todo en la mitología del norte de Europa, sobre todo escandinavos, círculos artúricos, Beowulf y el Anillo de los Nibelungos, todo eso tuvo un peso muy importante en la obra de Tolkien. Y gracias a eso, cuando yo descubrí El Señor de los Anillos, quise saber más sobre qué había detrás de la obra de Tolkien, y así fue como redescubrí algunas mitologías que apenas conocía y descubrí otras que ni siquiera conocía. Entre ellas había unos mitos fundacionales de Irlanda,
conocidos como el libro de las invasiones, que tengo por aquí un ejemplar, no sé si se ve, el Lebor Gabála, ¿vale? Que narra los diversos pueblos que llegaron a Irlanda para colonizarla o para conquistarla. Y entre esos mitos había uno que fue el original, el del mito de Partholón, que es el primer pueblo que llega a Irlanda para colonizarla, que me fascinaba enormemente. Y esa fue la semilla para, hace casi 15 años, escribir un relato, un pequeño relato igual de malo que mis primeros trabajos, que se quedó ahí en el ordenador a ver si algún día salía en alguna antología o algo, nunca salió a ningún sitio. Pero cuando yo terminé, sobre todo cuando terminé Leones de Aníbal, que es mi segunda novela histórica, mi tercera novela, yo empecé a pensar, lo que pasa cuando acabas una novela es que dices, ¿qué hago ahora? ¿Ahora qué? Tienes que buscar nuevas ideas, tienes que buscar ideas que te vuelvan a enamorar. Y entonces apareció de repente, no sé ni muy bien cómo, ese pequeño relato que tenía ahí guardado en el ordenador. Y intenté darle una vuelta de tuerca. Y ahora que tenía unos mimbres como novelista histórico, dije, ¿y por qué no cojo ese relato, ese mito que narré primero en el relato y lo sitúo en la historia? Aunque es algo difícil, porque ya sabemos que los mitos difícilmente se pueden introducir en la historia. Pero me pareció interesante, busqué la manera, encontré, creo, la manera de meterlo dentro de un contexto histórico y utilizar una historia para realizar una trama dentro de ese contexto histórico. Y así fue como surgió Lerna, que es pues, la narración del mito de Partholón dentro de un contexto histórico como es la Edad del Bronce y conectado con una cultura fascinante como es la cultura minoica de la isla de Creta. Estamos hablando del 1600 a.C. O sea que es una historia que tiene todos los mimbres que a mí me encantan. La épica, la aventura, un poco también de intriga palaciega, y me parece que conecta dos mitologías, como son la irlandesa y la minoica, sobre todo los mitos del Minotauro, del laberinto, del rey Minos. Creo que los conecta de una manera que es ficticia, porque eso lo he creado yo, esa conexión la he creado yo, pero que me parece que queda súper coherente y todos los engranajes conectan perfectamente. Y me parece que al lector le van a gustar porque tiene tanto elementos de novela histórica como elementos de la mitología, incluso un poquito de toque de fantasía, aunque no sea una novela fantástica. Sí, yo creo que eso es novedoso, ¿no? Porque normalmente, sobre todo de un tiempo para acá, la novela histórica se ha enfocado más, creo, hacia otra vertiente, ¿no? Más tradicional, un poco más encorsetado todo. Mi opinión es que el género de la novela histórica está un poquito encorsetado. Hay maravillosas obras sobre Roma, maravillosas obras sobre el Siglo de Oro, la Primera Guerra Mundial, hay un montón de buenas novelas, pero me parece que nos falta un poquito de diversidad, un poquito de atrevimiento, de alguien que diga, pues voy a hacer una pequeña locura dentro de la novela histórica, a ofrecer algo diferente, algo nuevo, algo que no se haya narrado. Hay un montón de momentos históricos por descubrir en la novela histórica. Y parece que siempre un poquito nos vamos siempre a lo mismo, a Roma, al Siglo de Oro, que no tengo nada en contra. De hecho, yo, Leones de Aníbal, la segunda novela, narra un hecho que se ha narrado 1 millón de veces, desde mi punto de vista y con una perspectiva diferente, pero se ha narrado 1 millón de veces, como es el viaje de Aníbal hasta Roma. Pero precisamente por eso, porque ya había narrado algo que ha narrado todo el mundo, pues quería abordar algo diferente y ofrecerle al lector algo nuevo y diferente y original. Seguro que sí, seguro. Y cómo, a mí me surge una pregunta, porque una duda, mejor dicho, porque al basarte en mitos, la documentación es más complicada porque hay muy poca historia al respecto. ¿Cómo, Sí. cómo te has enfrentado a eso? Brevemente, porque supongo que eso es largo. Es un trabajazo, evidentemente, pero la trama de Lerna se basa principalmente en el mito de Partholón, del libro de las invasiones, y básicamente utilicé eso, porque al fin y al cabo en novela histórica hay diferentes vertientes de novela histórica. Una es la que noveliza un suceso conocido o un personaje realmente histórico, ¿vale? Y los otros son los que, dentro de un contexto histórico real, narran una trama ficticia. O sea, unos personajes inventados por el autor con unas circunstancias y un viaje personal que es inventado también por el autor, y luego están, pues, como digo, los que están basados en personajes históricos. Al fin y al cabo es lo mismo que he hecho con este mito. He cogido un mito que realmente ni siquiera sabemos si existe y probablemente nunca haya existido un personaje como Partholón, pero lo he convertido en una trama
Entonces, al final lo que he hecho es coger el mito inicial, y que es muy escueto, estamos hablando de unas pocas páginas, simplemente en formato poesía, además, y lo he convertido en una gran historia. He rellenado los huecos, he ampliado las tramas y luego lo he metido en un contexto histórico, que es la Edad del Bronce, conectándolo con la cultura minoica. Y resulta que al final todo cuadraba, porque hay conexiones que nunca, uno no se imagina antes de abordar una obra que haya este tipo de conexiones, pero por ejemplo, la cultura celta y la cultura minoica tenían conexiones, tenían costumbres muy parecidas. Por ejemplo, ambos adoraban a la figura del toro como elemento divino. Tienen un montón de elementos. Los laberintos también se encuentran en ciertos petroglifos de Irlanda. O sea, ciertos grabados en cuevas de la Edad del Hierro tienen símbolos parecidos al laberinto. Hay conexiones ahí que me ayudaron a conectar dos mitos que en realidad no tenían ningún tipo de conexión. Sí, sí. Bueno, Javier, enséñanos tu libro, por favor. Sí, claro, evidentemente. Que lo vea la gente. Que lo vean. Ahí está bien. Ahí está. La portada es fascinante, ¿eh? Sí, sí, Es una maravilla. ¿Quién te la ha hecho? La portada la encargó Erasa, la editorial. La hace un ilustrador portadista que se llama Manuel Calderón, tiene una empresa que se llama Calderón Studios, que trabaja para las mejores editoriales del país. Y creo que es fascinante lo que ha hecho. Es una maravilla, además deja claro, pues eso, lo que estábamos hablando, ¿no? El paisaje al menos me ha parecido ver. Es Irlanda, evidentemente, tenía que ser Irlanda. Y Javier, ¿salen tantos personajes como en la portada como en el libro? La trama principal transcurre sobre todo gracias a tres personajes principales, que son Starn, que es el hermano menor de Partolón, que es el que da nombre al mito. Luego está un asesor del rey Minos, que se llama Bacor, que es un hombre, un anciano, supuestamente un sabio. Luego vemos que en realidad sabe menos de lo que él mismo creía. Y luego está Partolón, evidentemente, que es el heredero del rey Minos, que se tiene que enfrentar de repente a que la situación pacífica que se encontraba en Creta de repente está enturbiándose. O sea, estamos en una época en la que, para el que no lo sepa, la cultura minoica era una cultura tremendamente poderosa, pero no en el sentido militar. Tenía un poderío comercial y diplomático impresionante, y se mantenía a salvo gracias a ese poderío comercial. No necesitaba ejércitos, no tenía ejércitos. De hecho, en los yacimientos arqueológicos de Creta no se han encontrado ningún elemento defensivo, ni militar, ni ofensivo, ni de ningún tipo. O sea que se cree que simplemente se ganaban al resto de gente, de pueblos que había en aquella época, se los ganaba a base de comercio y de diplomacia. Y de repente toda esa paz que existía en Creta de repente empieza a enturbiarse. O sea, los pueblos del norte, los aqueos, que luego se convertirían en los griegos que conocemos ahora mismo de la Grecia antigua, empiezan a atacar a sus barcos. De repente aparece también una profecía que dicta el final del legado del rey Minos, de ahí el título, Legado del Minotauro, y de repente tienen que tomar decisiones complicadas y tiene que decir tanto Partolón como su hermano Starn si se quedan a enfrentarse con esa profecía o parten en busca de un nuevo hogar. Creo que no es spoiler decir que parten hacia un nuevo hogar, porque al final sabemos que van a ir a parar a Irlanda, dado que es un mito fundacional irlandés. Sí, lo has comentado antes, además que unen las dos culturas, los dos mitos, o sea que yo creo que no. Y el título, Lerna, ¿a qué se refiere? Eso no puedo decir mucho. No se puede decir. No, un poco spoiler, es un personaje de la novela, es el personaje más importante de toda la novela, y sin embargo no es el que más páginas tiene. De hecho es de los que menos protagonismo tiene en nivel de páginas de protagonista. Pero es un personaje, prefiero que el lector lo descubra, porque tiene su cosa. Y se entiende luego, a lo largo de la novela se ve que ese personaje tiene una presencia capital, es importantísimo para que la novela tenga sentido, y acaba desembocando en algo que es complicado. Es complicado decir cosas y no meter un... Entendible. Pues nada, que hay que leerlo para saber quién es Lerna. O sea que... Javier, por ahí me ha soplado un pajarillo que este libro tiene 3 partes, ¿puede ser? ¿Cómo?
¿O se puede dividir? Que me ha soplado un pajarillo que el libro se puede dividir en 3 partes. Y básicamente se divide en 3 actos. El primer acto podríamos decir que es el más intriga palaciega, transcurre en Creta, en el Palacio de Nosos, un escenario fabuloso que el que quiera buscar imágenes por internet le animo que lo haga porque es fascinante cómo era aquel palacio y también me hizo decidirme también por esta cultura y por esta civilización porque es que es impresionante lo que hace casi 4.000 años había en una isla como Creta tan pequeñita y todo, había una civilización impresionante. Empieza allí transcurre el origen de toda la trama, vemos en qué va a desembocar. Luego tenemos una segunda parte un poco más aventurera y luego tenemos la tercera parte que es el desenlace, que tiene todo el toque épico propio tanto del mito como de mi propio estilo como escritor, que me gusta también mucho el toque épico. Y, claro, evidentemente no voy a decir en dónde transcurre cada parte, porque si no, entonces estaría muy spoiler. Eso ya no. Volvemos a lo que estábamos diciendo antes, que lo lean y lo descubran por sí mismos. Ahí. A mí me gustaría, si puedes, que nos leyeras un poquito. No sé ya lo que tú quieras, del inicio o de la sinopsis, de lo que tú puedas. Pues sí, pero os voy a leer el principio, que es lo que a ver si lo encuentro. Pues, aquí está. Os voy a leer si acaso, el primer párrafo, para no hacerlo muy largo también. ¿Vale? Vale. El prólogo. El peso del destino. En una Irlanda recién despertada. Bartolón estaba más que dispuesto. Había desenvainado la espada y sujetaba la cabeza de su enemigo con la firme convicción nacida de la ira, de la venganza. El filo de bronce rozaba ya el cuello de Kiogul, cabecilla de los fomorianos. Su aspecto asilvestrado, sucio de barro y sangre, lo hacía parecer un animal salvaje, pero disponía del suficiente orgullo para sostener la mirada de su verdugo. Nadie parecía tener el valor de romper el momento, ya fuera con una queja o siquiera con un mísero resuello. Ni siquiera Starn. Tenía más motivos que el resto, y aún así contemplaba la escena sobrecogido, casi sin parpadear. Sabía que debía detenerlo, presentía que las consecuencias de aquel terrible acto serían devastadoras, pero era incapaz de reaccionar. Solo él lo comprendía, solo él. La cruel verdad que aquel era el momento, el punto de inflexión, el acto del que pendía el destino de los suyos, e incluso de muchos otros, lejanos en el espacio y el tiempo. Las gratas experiencias, las penurias, cada enseñanza aprendida, a través del gozo o el dolor. Todo aquello se desvanecería, quedaría reducido a una sucesión de suspiros dentro de la larga historia que conducía a ese instante. A ese y no a otro. Una decisión sin retorno. Deja expectante, ¿eh? Puesto me gustaba la idea de empezar en alto, o sea, en un momento súper decisivo, prácticamente en el final de la novela, para luego volver atrás y ver cómo empieza la historia. Parece que es muy interesante, un recurso literario muy interesante. El Media Rex, entonces. Efectivamente. Ahí algo se queda, ¿ves? Algo se queda de las clases. Bueno, vamos a ver si continuamos un poquillo. Javier, ¿dónde podemos conseguir el libro? En cualquier librería de España. Tanto por internet como librerías físicas, está en cualquier sitio. Y más ahora que acaba de salir hace un par de semanas. Es facilísimo. También os comentaré, se lo comentaré también a los espectadores, que se den prisa porque los primeros que compren el libro y cuelguen una foto en redes sociales o se pongan en contacto con la editorial, con Edasa, con una foto con el libro, van a recibir un regalito que es un pequeño libro promocional, ¿vale? Que narra un poco el proceso creativo y, bueno, de dónde surge todo lo que os estamos explicando, lo que os estoy explicando ahora y estamos hablando, todo eso está aquí en este pequeño librito para que la gente un poco entienda. Es como la nota de autor de la novela, pero expandida. Muy interesante. Porque también la novela tiene su propia nota de autor explicando un poco el proceso creativo, pero es muy breve, evidentemente, porque no hay espacio en la novela. Pero que tenemos este librito para que la gente, los 50 primeros, tendrán, que ya quedan pocos. Me está diciéndome esta tarde la editora que quedan muy pocos. Así que si quien quiera, ya lo sabe. Pues nada, que se den prisa, porque si no, llegan tarde. Si tuvieras que definir tu novela, ¿cómo lo harías? ¿En una frase o en...? Claro. Es complicado, ¿eh? Me parece que... es complicado. Creo que es me parece que es una historia de personajes. Sobre todo es una historia de personajes.
porque aunque ya, como he comentado, hay mucha épica, hay mucha aventura, mucha mitología, mucha historia, al final creo que el elemento central de mis novelas siempre son los personajes. O sea que creo que, ante todo, es el desarrollo de los personajes, creo que es lo que más me centro en todas las novelas, y no me gusta que sean personajes de cartón piedra, que se vean venir a la legua, que sean planos, que no transmitan emociones, que no sientan ellos mismos emociones. Entonces, yo siempre intento conseguir precisamente eso, que sean personajes muy humanos y que la gente, aunque estemos hablando de personajes de hace 4.000 años, que la gente se pueda sentir identificada igualmente con ellos. Y en esta novela creo que todavía me he centrado más que incluso que las anteriores. Entonces, yo creo que yo lo definiría, por encima de todo, como una novela histórico-mitológica de personajes. Genial. Ya está, estupendo. Pues mira, ahora que has dicho de lo de los personajes, bueno, has comentado antes que hay muchos, hay varios, ¿no? Si nos puedes, ya que te gusta que tengan sentimientos y eso, pues si nos puedes definir algunos para que vayamos conociéndolo. Bartolón, por ejemplo, mejor aún, me quedo con Bacor, porque parece que tenga menos protagonismo, la gente se queda, la gente que ya me está comentando las primeras impresiones, porque todavía la gente se lo está empezando a leer y todo, hace poquito que salió, y la gente me está hablando sobre todo de Starn y de Bartolón, que son los que más protagonismo tienen, pero yo me voy a quedar con Bacor, que es el asesor del rey Minos, que me parece que es un personaje que empieza como un sabio, una persona que siempre tiene respuesta para todo, una persona que parece que tiene controlada su tarea, no es un mal personaje, es una buena persona, pero lo tiene todo controlado, cree que sabe mucho, pero resulta que conforme va transcurriendo la novela se da cuenta de que en realidad no sabía nada, de que estaba equivocado en muchísimas cosas y que había muchísimas cosas ahí fuera con las que él ni siquiera contaba, y te das cuenta leyendo la novela como él mismo va madurando, como si fuera un niño, va madurando y descubre cosas nuevas y se convierte realmente al final en un sabio. O sea que me parece que es un personaje muy interesante porque además también se aparta mucho del típico guerrero, luchador y todo esto, y simplemente es una persona que se enfrenta a los problemas a través de su razonamiento, que tiene mucha conexión con lo que suele ser habitual en los mitos celtas, como es el druidismo y todo este tipo de movimientos. Me parece que es el mejor personaje en ese sentido, me parece que es el más trabajado. Sí. Oye, y Javier, ¿y qué has aprendido, qué te ha dado esta novela a ti? Me ha dado, sobre todo me he podido quitar el peso de tener una historia maravillosa que me encantaba y que no pude sacar en su momento. Y me ha dado eso, el poder soltar eso que tenías dentro y dárselo al mundo y que a ver si a la gente le gusta. Y me parece que hay historias que no se pueden quedar en nuestro disco duro. Tienen que salir. Son especiales y tienen que salir, aunque sea reescribiéndolas, dándoles otro tipo de enfoque, pero hay historias que tienen que salir. A mí Lerna tenía que salir de algún modo, porque si no hubiera sido una especie de fracaso personal para mí. Entonces creo que me ha dado sobre todo esa satisfacción. Y espero que me dé también pues, la satisfacción de los lectores, porque eso al final también es recíproco y acaba llenándome también a mí. Sí. Pues sí, seguro que sí. Con lo que estás contando, vamos, súper interesante. Ahora espero que la situación nos acompañe, porque ya sabemos cómo estaba todo el tema aquí con el tema de la pandemia, pero esperemos que la cosa... Sí, seguro que sí, no tiene por qué. Y Javier, ¿tienes otra cosilla guardada por ahí para sacar? Tengo un montón de historias, un montón de cosillas guardadas. La siguiente novela ya está escrita, pero me tienen totalmente prohibido decir nada todavía, porque es que ni siquiera ha llegado la editorial todavía se la tengo que... Claro. La tengo que reescribir todavía algunas cosillas, tengo que retocarlo, la corrección clásica, y luego se lo tengo que pasar a mi agente y a mis editores para ver si les gusta o no. Pero la siguiente está escrita y tengo ideas para al menos dos novelas más. Voy a hacer saltos en el tiempo, no me voy a quedar ni tan atrás, voy a dar saltos en el tiempo, muy adelante, y voy a ir a una época bastante cercana, comparativamente hablando, evidentemente, porque cuando estamos hablando de la Edad del Bronce, cualquier época es más Claro.
incluso mucho más próxima en el tiempo que, por ejemplo, la Segunda Guerra Púnica. Y luego, pues, tengo ideas sobre alguna novela también en época antigua, también más o menos en la Edad del Bronce otra vez, pero un poquito más adelante. Luego también otra vez más cerca en el tiempo. Hay historias para todo tipo y creo que hay un montón de momentos históricos que abordar y no nos tenemos que quedar siempre. No soy un escritor de quedarme siempre en una misma época o en un mismo tipo de novela. Me gusta afrontar retos y hacer cambios, porque al final te sientes vivo de ese tipo, de esa manera, abordando retos. Claro. Qué bueno. O sea, que esto es como cuando llega el capítulo y dice, en el próximo capítulo, punto suspensivo. Algo así. Le tengo un terror increíble a adelantar cosas porque luego al final pueden truncarse. Si hablas de lo que vas a publicar y resulta que al final no lo publicas porque a la gente le gusta, que está en todo su derecho, evidentemente. Entonces te quedas un poco así como, ya he vendido la moto y ahora resulta que no va a salir. Claro. O a lo mejor soy yo mismo que las próximas novelas que tengo planeadas a lo mejor no acabo de conectar con ellas y las aparto. No sería la primera vez que dejo una novela por terminar porque no me llena. Entonces, por eso no me gusta hablar mucho. Pero sí, bueno, entiendo que la gente pregunte y pues les doy algún detallito, pero tampoco demasiado. Está bien saber que tienes más cosillas en la recámara. Javier, ¿has tenido durante la creación de Lerna, has tenido el momento ese de decir, creo que esto no es por donde yo quiero que vaya? Hablando del tema. Esta vez no. Con Lerna no. Con Lerna lo tuve claro desde el principio. En mi cabeza es todo. Una vez que encontré la documentación y hice los primeros plannings y todo, en mi cabeza lo tenía muy claro. Yo no soy de estructurar mucho el trabajo previo de preparación. Me hago un planning muy básico, desarrollo los personajes de una manera básica para tenerlos controlados, pero me gusta también, una vez tengo lo que yo llamo la columna vertebral de la trama, me gusta dejar un poquito de libertad. Pero yo en mi cabeza lo tengo todo a priori muy claro. Luego, evidentemente, hay cosas que van variando. Los personajes tienen vida, es un tópico, pero es verdad. Y lo tuve muy claro. No tuve momentos de duda en ningún momento porque es que era una novela que me quemaba ya desde hacía mucho tiempo. Era una historia que me quemaba desde hacía mucho tiempo y surgió de una manera casi como un vómito. Lo saqué todo y lo escribí en muy poco tiempo si apartamos lo que es el tema de la documentación y toda la preparación. Pero lo que es el proceso de escritura puro y duro no debió de prolongarse más de 5 o 6 meses, que es relativamente poco, teniendo en cuenta que no somos autores que nos dedicamos totalmente a la escritura, tenemos otros trabajos y tenemos que sacar tiempo de donde no lo tenemos. Entonces, me parece que es bastante rápido. Pues sí, en poco tiempo, en comparación con en otras ocasiones que hemos escuchado algo. Por ejemplo, Leones de Aníbal me llevó mucho más tiempo y El Espíritu de Lice me llevaron muchísimo más tiempo, sobre todo El Espíritu de Lice porque era la primera vez que trabajaba la novela histórica. Me llevaron más de un año cada una de ellas. Y esta, solo en la escritura fueron 5 o 6 meses y en total yo calculo que Lerna debió de llevarme un año por ahí, como mucho, no debió ni de llegar. Pero claro, es que lo tenía todo muy claro dentro de mi cabeza. Lo único que tuve que encontrar fue la documentación histórica de Creta y la cultura minoica, la Edad del Bronce, todo el tema de las culturas neolíticas y de la Edad del Hierro que había en Irlanda y todo. Vamos, la documentación previa y aparte de eso, lo que es el proceso de escritura fue lanzado. Sí. Estupendo. Supongo que también has tenido que, en la parte de la documentación, que tirar de tema de arqueología y demás. Bueno, no sé si la has comentado antes, ¿no? Sí, bueno, la arqueología fue la base principal porque estamos hablando también de que es una época tan antigua, la Edad del Bronce, que no tenemos escritos de aquella época. No tenemos sucesos históricos, no sabemos ningún suceso histórico concreto. No es como en la época, por ejemplo, la Segunda Guerra Púnica. Vuelvo a la Segunda Guerra Púnica para compararla. Tenemos a los historiadores clásicos prácticamente detallando punto por punto lo que ocurrió, por ejemplo, en el viaje de Aníbal. Tenemos a Polibio, tenemos a Tito Livio que lo narra prácticamente día por día. En cambio, con la Edad del Bronce no sabemos qué le sucedió al rey Minos, si es que existió, no sabemos nada concreto. Entonces, ahí la única información que tenemos es la arqueología y el trabajo de los historiadores, de cómo han interpretado esos trabajos arqueológicos, y en ese sentido, afortunadamente, la cultura minoica tiene muchísimo material de investigación. Hay muchísimo.
la mayoría en inglés, y había que pulir un poco el inglés para leer algunas cosillas, pero había muchísimo. El problema ya estuvo más en el tema del contexto histórico de Irlanda. Ahí era más complicado, porque no había tanta información. Y estamos en la misma, no tenemos sucesos históricos concretos, pero tampoco teníamos demasiados trabajos a nivel internacional. Entonces fue un poquito complicado, pero bueno, al final lo sacas. Te metes por donde sea, investigas por donde sea, preguntas a uno, preguntas a otro y al final acabas encontrando por dónde tirar. Y en ese sentido no hubo ningún problema. Sí, aunque sea a base de hipótesis, como lo que plantea la arqueología, En pero la- al final en la- construye. Evidentemente la novela tiene un montón de hipótesis que es lo de siempre, las licencias históricas que te tomas para ciertas conexiones entre la cultura minoica y la irlandesa. Había que tirar de hipótesis que no estaban contrastadas, había que tirar de licencias históricas, pero es que al final esto es novela histórica, es ficción, aunque la gente muchas veces piense que la novela histórica tiene que ser perfectamente cuadrada con la historia, a veces da lugar a licencias, sobre todo cuando no hay información. Cuando no hay información, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de escribir de esa época? No. Llenamos esas lagunas, las llenamos con nuestra imaginación. Para eso es ficción. Claro, así es. Pues Javier, te iba a preguntar, ¿cuál ha sido el personaje que más te ha costado? Pues no sabría decirte la verdad. Me parece que fue todo tan rodado. Creo que quizás un poco Partolón, el crear un poco la personalidad de Partolón, porque claro, Partolón es un poquito complicado porque no quiero desvelar nada, pero no es una persona fácil. No es una persona que tiene sus cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas y al final, bueno, la historia descubrirá dónde está lo malo de Partolón. Y fue un poquito complicado en ese sentido porque encima yo soy un buenazo y me cuesta un poquito meterme en los personajes malvados, aunque a veces sacamos la vena cruel que tenemos y todo ese tipo de cosas para crear a los personajes malvados. Pero en el caso de Partolón, pues como no era un personaje malvado, sino que era un personaje que tenía un poquito de ambas cosas, es un personaje complicado y a veces es un personaje que no cae bien. Hay algunos actos que cometen en la novela que no cae bien, pero al mismo tiempo entiendes también un poco su personalidad y por qué es como es. Entonces creo que fue el personaje un poquito más complicado de crear. En cambio, Stark, su hermano menor, fue mucho más sencillo porque era un personaje más arquetípico. O sea, un personaje me resultaba más cómodo a lo que estaba yo acostumbrado en otras novelas. Pero Partolón fue un poquito reto en ese sentido. O sea que Stark sería el que más fácil te resultó crear. Un poquito más fácil. Tampoco todos los personajes tienen sus intríngulis. Hay momentos en que dices, ostras, esto no cuadra. Y tienes que deshacer cosas para que eso cuadre o cambiar eso que no cuadra. Es que a veces hay un poquito de trabajo quirúrgico con los personajes en muchas ocasiones. Pero en general no fue un trabajo demasiado costoso. Partolón un poquito más, pero tampoco fue una cosa demasiado... Porque como os digo, era una cosa que la tenía dentro y surgió de manera muy natural. Bueno, y Javier, ¿y cómo surgió? ¿Cuál fue la chispa que te dijo, esto es lo que tengo que hacer ahora? Pues fue, la verdad es que no, cuando acabas una novela te quedas vacío, ¿no? Dices, ¿ahora qué toca escribir? ¿Qué escribo? A veces incluso piensas, ya no voy a poder escribir nada, porque después de Leones de Aníbal tuvo cierto éxito, la novela se gustó mucho y digo, ¿qué hago? ¿Me mantengo otra vez en esta época y me apalanco un poco porque había historias que contar y hubiera podido continuar la historia de Aníbal perfectamente, pero es que eso ya lo han hecho otros autores y sería un poquito repetitivo. Y entonces yo buscaba, pues como comentaba antes, un reto, buscaba algo diferente. ¿Y qué encuentro yo diferente? Empecé a bucear en todo lo que tenía guardado y fue cuando volví a descubrir el relato que había escrito hace tanto tiempo y dije, voy a hacer una locura. Y fue todo una locura porque yo sabía que era complicado escribir una novela histórica basándote en un mito. Y encima no sabía si el lector eso lo iba a aceptar, porque el lector de novelas históricas habitualmente está poco acostumbrado a los riesgos a la hora de elegir una lectura. Y yo soy lector de novela histórica y muchas veces buscamos lo que conocemos, ¿vale? Aunque sea un punto de vista diferente. Entonces, entregarle una cosa tan novedosa al lector me da un poquito de cosa, pero al final es lo de siempre, tienes que abordar retos, no te puedes quedar estancado lo mismo. Y fue el querer superarme el que hizo que saltara la chispa de querer escribir
Lerna, que en aquel momento ni siquiera se llamaba Lerna. O sea, que podemos cuadrarla también como, o llamarla una novela histórica de aventura, ¿no? Bueno, sí, sí, totalmente. De hecho, hay un montón de movimiento en la novela. A mi entender, nunca estás quieto, siempre hay algo, siempre está ocurriendo alguna cosilla a nivel de argumento, a los personajes, vas descubriendo los personajes poco a poco, descubres cómo ellos evolucionan, cómo se enfrentan a retos que no creían que se iban a enfrentar. O sea, hay un movimiento constante a nivel de trama y de argumento. Entonces, ¿es eso aventura? Pues efectivamente, eso es aventura totalmente. Claro que sí. La aventura de la... Pues mira, Javier, tenemos aquí un amigo, Paco Santos, que te lanza una pregunta, a ver lo que te parece. A ver. ¿El marco histórico puede frustrar la creación literaria? ¿Cómo? ¿No he entendido? ¿El marco histórico puede frustrar la creación literaria? Puede si le dejas, pero es lo que estaba comentando antes. El novelista histórico tiene que tener muy claro que está escribiendo ficción. El marco histórico te puede estropear el argumento, sí, busca otro marco histórico o estira un poco el marco histórico. Atrévete un poco a arriesgarte y a introducirte dentro del marco histórico, a modificarlo un poquito. Porque a veces se puede hacer eso y no estás desvirtuando la historia. Te estás manteniendo fiel al marco histórico, pero lo estás manipulando a tu gusto, porque al fin y al cabo, ¿qué sabemos, por ejemplo? Vuelvo otra vez, de nuevo, a Aníbal, al personaje de Aníbal. ¿Qué sabemos de Aníbal en realidad? No sabemos prácticamente nada. Sabemos lo que hizo, pero no sabemos cómo era. Pues ahí puede haber un sitio donde hurgar. Puedes escribir sobre un Aníbal que era totalmente diferente a lo que otros autores han utilizado. No estás rompiendo el marco histórico, estás creando tu propia versión de Aníbal. Pues eso sirve para todo tipo de trama histórica, para todo tipo de momento histórico, siempre evidentemente que no rompas con los datos que sí que conocemos. Claro. Pero el marco histórico puede estropear una novela si le dejas estropear una novela. Pero tú, como novelista de ficción, tienes una ventaja que no tienen los historiadores. Te puedes meter por encima un poco del marco histórico. Para eso es ficción. Claro. Claro que sí. Aquí Javier Garrido te da la enhorabuena por arriesgarte. Un saludo. Ya sabes. Y nos conocemos todos un poquito, sí. Conocéis, ¿no? Bueno, pues te da la enhorabuena. Sí, había que arriesgarse. Yo lo tengo muy claro, hay que arriesgarse y hay que hacer cosas novedosas y algunas salen, o algunas gustan al lector, otras no gustan al lector, pero bueno, al final no te puedes quedar inmóvil. Yo no quiero quedarme inmóvil, no quiero ser un escritor que siempre está escribiendo sobre lo mismo. Claro. Sí, eso también te enriquece, ¿no? Y va... Es que al final no solo es que estás dándole historias a los lectores y al mundo, es que también estás descubriendo tus historias. O sea, ¿qué motivación puedo tener yo si siempre estoy escribiendo sobre la cultura íbera? Al final llegará un momento en que, no sé, me quedaré un poco hastiado. Y llegar a hastiarse de algo que te gusta, pues también es peligroso. Entonces, ¿qué hago? Intento descubrir momentos históricos, culturas antiguas que no conocía o que apenas conocía. Al final hay historias en todo tipo de momento histórico. No sé, se me ocurre ahora, no sé, por ejemplo, una novela ambientada no sé, el descubrimiento de América. Pues aquí, por ejemplo, no se ve mucho en Europa. En Estados Unidos sí que hay mucho más narrativa de ese estilo, pero aquí, por ejemplo, no hay mucha narrativa o no sé, o los mitos escandinavos, o no sé, la historia de países del norte o orientales también. Ahora parece que hay un poco de repunte con las novelas sobre el Japón feudal y todo este tipo, pero aquí, por ejemplo, eso no se ha visto mucho antes. ¿Por qué no arriesgarse a contar algo que nadie más ha contado? Al final lo descubres tú y se lo descubres al lector. Me parece que eso es de agradecer por parte de los autores. Bueno, es interesante el ver que no vamos a lo mismo. Claro. Pues sí, doloroso. Bueno, y Javier, cuando tú te dijiste voy a soltar esta historia, ¿hubo algo que te diese miedo al afrontar este reto? Sí, como te decía antes, el que el lector de novela histórica clásico no lo acepte como novela histórica. Me da miedo al principio eso, porque claro, al final la trama, como digo, es un mito, es mitología, la trama principal es mitología y hay elementos sobrenaturales, porque la mitología está llena de elementos sobrenaturales. Por supuesto. Tenía miedo de que esos elementos sobrenaturales hicieran que el lector más clásico dijera, esto es novela fantástica.
y encima de manera peyorativa, como si la novela fantástica fuera algo peyorativo, que no lo es. Tenía miedo de eso, pero al final digo, bueno, hay que arriesgarse, estamos en lo de siempre. Si a la gente no le gusta, pues a lo mejor el día de mañana no me planteo escribir una novela igual, pero de momento a lo mejor habrá gente que le gustará, incluso habrá gente de la novela fantástica que le cueste menos digerir una novela histórica con estos elementos. Y a lo mejor estamos descubriendo la novela histórica a ese tipo de gente que a lo mejor no lee tanto novela histórica. Hay que ver de modo también. Y bueno, y lo de siempre, y a lo mejor al lector de novela histórica le gusta y decide bucear en la mitología también, tal y como yo hice con Tolkien y El Señor de los Anillos. Y a lo mejor acaba descubriendo mitologías que no conocía. No sé, todo tiene posibilidades. Esta novela tiene un montón de posibilidades para el lector. Sí. Totalmente de acuerdo. Además, los mitos siempre se basan en algo de verdad, ¿no? Así que, ¿sabes? Es que la mitología es tremendamente importante a nivel histórico. O sea, para interpretar las culturas antiguas es imprescindible tener en cuenta su mitología. La antropología se basa muchísimo en la mitología de las culturas antiguas. Para saber cómo eran y por qué eran, porque todos esos mitos vienen de una manera de pensar de aquella época. Entonces, todo eso es interesante a nivel histórico también. Totalmente, de acuerdo, y además que es que así es la forma que tenían ellos de interpretar la sociedad donde estaban y es el modo en el que en este caso tú, con tu libro Lerna, que lo volvemos a decir el título, puedes transmitir al lector la sociedad de aquella época o ciertos mitos que ha estudiado o ha buscado para realizarlo. Me parece muy interesante, de verdad. El mito de los libros de las invasiones es que además es apasionante, es precioso, es una especie de cuento de hadas, en ciertos momentos muy trágico, pero me parece apasionante. Y encima también, es que eso no lo he comentado, pero entronca directamente también con la mitología española, concretamente con la mitología gallega, porque el libro de las invasiones conecta con el padre mitológico clásico de la Galicia más celta, que es Breogán, el constructor de la Torre de Hércules, que conocemos hoy en día como Torre de Hércules. Me parece que también tiene conexiones con nuestra propia historia. Y aunque no sea muy conocida, el mito de Partolón no sea muy conocido aquí en España, salvo en el norte, en Galicia, me parece que tiene que ver también con nosotros y es interesante también aprenderlo en ese sentido. Claro que sí. Claro que sí. Pues yo te iba a preguntar, Javier, ¿qué has descubierto así que te haya llamado la atención? Que digas tú, yo de esto no sabía nada. Pues yo la cultura minoica prácticamente la desconocía. O sea, yo sabía muy poquito. De hecho, los mitos del Minotauro y del Rey Minos ni siquiera eran mis favoritos antes de abordar esta novela. Yo siempre he tirado más por los mitos nórdicos y mitos escandinavos y todo, y el ciclo artúrico, pero yo de la mitología minoica, mitología minoica porque en realidad los que lo pusieron de moda, los que más lo pusieron de moda fueron los antiguos griegos, pero los minoicos son muy anteriores. Pero todo el tema de la cultura minoica yo no tenía ni idea. Vamos, iba a decir una palabrota, pero ni idea. Ni para joder. Y fue apasionante descubrir qué podía haber de verdad realmente detrás de los mitos del Rey Minos, del Minotauro, porque es que aquí también en la novela también hablo un poco de eso, de qué es lo que podría, según mi opinión, porque eso no está confirmado, qué podría haber detrás de los mitos. ¿Qué era realmente el Minotauro? ¿Quién era realmente el Rey Minos? ¿Por qué se llamaba laberinto al Palacio de Nosos? Ahí eso se juega también en la novela. Y yo descubrí, pues como siempre me pasó con la cultura íbera y como me pasará con un montón de civilizaciones que iré descubriendo con el paso del tiempo. Descubres algo nuevo y te apasiona y te das cuenta de que hacía 3000 y pico años no eran bárbaros los que vivían en el mundo. Había cultura, había gente muy avanzada. En el Palacio de Nosos, por ejemplo, era conocido cuando un visitante iba al Palacio de Nosos, se quedaba flipado de ver cómo el agua brotaba de las paredes. Resulta que el Palacio de Nosos está lleno de una compleja red de cañerías que transportan el agua a cada habitación de cada zona del palacio. Y eso era fascinante. Estamos hablando de hace 4000 años casi, 3600. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Ya tenían este tipo de tecnología y una belleza en las construcciones impresionantes. Luego también tenían otras cosas que a lo mejor no apruebo tanto, como es el tema de la taurocapsia, que son las danzas
sagradas con los toros y todo eso, eso ya no... Pero bueno, estamos hablando, como digo, de una cultura muy antigua, no se la puede etiquetar con la mirada actual. O sea, que tenía un montón de cosas. Yo descubrí una cultura que me fascinó y, no sé, quizás algún día me planteé escribir una novela completamente sobre la cultura minoica. Pues, Javier, ¿qué le dirías al lector para que se metiese a leer tu novela? Que se arriesgue. Tanto si es un lector de novela histórica como si es un lector que nunca ha leído novela histórica, que se arriesgue. Porque, como digo, se van a encontrar una novela histórica que no es típica, no es arquetípica, que tiene de todo, tiene un montón de movimiento, tiene aventura, y al que le gusta la novela histórica clásica, que se arriesgue también, porque va a descubrir un estilo diferente y quizás nunca se sabe lo que dónde puede acabar ese lector de novela histórica que antes apenas salía del género. Nunca se sabe. Entonces, yo siempre al lector le digo que se arriesgue, con esta novela que se arriesgue. Que no le tire para atrás a lo mejor la premisa inicial de que es una mitología, que se lance, porque seguro que va a descubrir una historia que le va a gustar, al menos se lo va a pasar bien, luego ya veremos si quiere seguir leyendo cosas mías, pero por lo menos... Que se lance con esta. Ahí. Hemos hablado antes que uno de los escritores que te ha incluido es Tolkien, ¿cierto? ¿Hay otro escritor clásico o moderno que te haya podido influir a la hora de la creación de Lerna? Bueno, no tanto de la creación de Lerna. En la creación de Lerna, sobre todo... O en general. Fue un trabajo puro mío, o sea, no me inspiré en ningún tipo de autor literario ni nada, pero como escritor tengo un montón de influencias a mí. Yo soy un apasionado también de la ciencia ficción, de Isaac Asimov, de Arthur C. Clarke, de Stanislaw Lem, me encanta un montón la ciencia ficción, me encanta. De la fantasía, pues como he dicho, Tolkien, también me encanta un autor español que escribe tanto fantasía como novela histórica, como es Javier Negrete. Me parece un autor magnífico que de hecho es uno de los pocos autores españoles que ha tocado el tema mitológico dentro de un contexto histórico, que ha hecho algo similar con sus novelas, con novelas como Odiseo, por ejemplo. Sí. Me parece un autor magnífico a nivel, y es nacional, tenemos la suerte de que es nacional. Y luego, aparte de Javier Negrete, pues por ejemplo, me encantan autores menos conocidos como Darío Vilas o Teo Palacios también, me encanta cómo escriben. Y hemos descubierto hace poco una gran autora como es Nieves Muñoz, ¿vale? Que ha escrito Las batallas silenciadas, una novela maravillosa sobre la Primera Guerra Mundial. Me parece que es una autora que hay que seguir muy de cerca. Bueno, un montón. Es que estaríamos hablando aquí durante horas sobre las influencias que tengo como autora. Sí, con ella hemos podido hablar, por lo menos los de clase de Teo, y la verdad es que es un placer escucharla, ¿eh? Es un ejemplo maravilloso de una cosa que defiende Teo, de que no hace falta ser un autor conocido para publicar. O sea, que todos empezamos de algún sitio y que incluso un autor que no es conocido, que no es superventas, puede acabar publicando en una buena editorial, como le ha ocurrido a Nieves, como le ha ocurrido a Teo, como me ocurrió a mí, como ocurre a un montón porque existe ese pensamiento de que para que te publiquen sin pagar tienes que ser famoso y que si quieres publicar sin ser conocido tienes que pagar por publicar, y eso es mentira, es una falsedad. Y ahí está la prueba más reciente de Nieves, que lo ha conseguido sin tener que pagar un duro y con una buena editorial. La verdad es que eso anima mucho. Sí. Sí. Javier, y ya por último, porque nos queda muy poquillo, te iba a preguntar, es decir, la primera vez que te llamaron a ti de la editorial, ¿cuál fue tu reacción ante eso? Te lo puedo imaginar, ¿no? De hecho, el trabajo fue trabajo de mi agente, fue el trabajo de mi representante, que fue la conexión entre la editorial y entre mí como autor. Y hizo un trabajo muy bien de gestión, muy bueno de gestión. Y cuando me dijo que Dasa estaba interesada en Leones de Aníbal, que fue la primera novela que me publicaron ellos, yo estaba alucinado, porque yo sabía lo que era Dasa. Yo sabía, o creía saber lo que era Dasa. O sea, sabía la parte pública de Dasa, sabía que era una de las editoriales más prestigiosas a nivel de novela histórica. Tienen 40 años en ese sentido de experiencia, y sabía que publicar con ellos era impresionante. Era meterte en la primera división de la literatura. Luego puede funcionar los libros o pueden no funcionar, pero meterte en Edasa es meterte en la primera división de la literatura nacional.
Pero es que luego, cuando me metí en Edasa, descubrí que además de todo eso, además era una familia. Y ahí he encontrado amigos, he encontrado gente con la que charlar, con la que aprender. Mi editora me ha hecho aprender muchísimas cosas, me ha metido mucha caña, como tiene que ser, y he aprendido mucho gracias. Y puedo estar más feliz con Edasa ahora mismo, no puedo. Yo estoy súper contento y en aquel momento fue, pues imagínate, pues para brindar con champán. Yo me lo puedo imaginar. Imaginar por ahora. Sí, porque además yo anteriormente, mi primera novela fue con otra editorial, con Ediciones Pamies, que también es una muy buena editorial. Y antes de eso yo había publicado en antologías de relatos con editoriales muy pequeñitas y prácticamente como una afición, ¿no? O sea que te estás curtiendo y al mismo tiempo estás probando un poco cómo va la cosa. Pero el mercado editorial se conoce sobre todo a través de las editoriales de cierto nivel ya. Ahí es donde empiezas a aprender cómo van las cosas en el mercado editorial. Otra cosa es el trabajo literario, pero en el mercado editorial empiezas a aprenderlo con editoriales de cierto nivel. Y estar con Edasa me ha hecho ver cómo son las cosas y apreciar algunas y ver también las cosas que no son tan buenas en el mercado a nivel de venta de libros y todo, porque no es perfecto, nada es perfecto y hay mucho que mejorar. Pero el estar en Edasa te hace aprender no solo a nivel literario, sino también cómo es el oficio, cómo es la profesión. Sí, pues bueno, pues Paco Santos dice que es un placer escucharte. Los géneros deben transgredirse, ¿no? Y estoy totalmente... Sí, es lo que estábamos comentando. No te lo he comentado porque como ya lo hemos comentado antes. Y bueno, pues nada, eso, un placer escucharos, un placer escucharte, Javier. Te deseamos muchísima suerte. Lo mejor y efectivamente yo no puedo decir más que lo que ha dicho estamos muy contentos de haberte tenido esta tarde aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Esperamos poder charlar en otro momento con más tiempo, o por aquí, o por Facebook, o a ver si Zoom intentamos moverlo un poquito. Es que todavía no nos ha dado tiempo. Y podemos hacerlo más largo. Bueno, Javier, eso sí, como tú puedes contactar con nosotros cuando vuelvas con la siguiente novela, nos avisas y echamos otro ratillo. O para cualquier cosa, ya lo sabes. Habrá más novelas, os lo aseguro. Pues, hablaremos bastante más. Y una cosa, Javier, tenemos una revista cultural por si la quieres leer. Se llama Esculturado. La buscas en Facebook, le echas un ojillo. De hecho, va a salir el tercer número en diciembre. Y en el anterior, no, en el primero fue, ¿no? En el anterior, creo, entrevistamos a Teo. En el anterior entrevistamos a Teo y fue muy agradable, la verdad. Yo, por mi parte, os agradezco no solo el haberme invitado a esta charla, sino todo el trabajo que hacéis por el apoyo de la cultura, porque con los tiempos que corren, siempre ha sido malos tiempos para la cultura, malos tiempos para la política, pero actualmente es todavía peor. Como todos los gremios, evidentemente, todos estamos bastante jodidos, la palabra. Pero la literatura y la cultura en general estamos bastante tocados también, y cualquier apoyo que nos deis, tanto a nivel promocional como simplemente charlando en redes sociales sobre los libros que nos gustan, a mí me parece que es fascinante y me parece que es muy de agradecer. Así que muchísimas gracias en nombre de mío como autor y en nombre de todos los autores. A vosotros siempre. De nada y a vosotros siempre. Javier. Para lo que necesitéis. Que con lo que necesites ya sabes dónde estamos. Javier. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.